Porque en el nigredo está el macho y la hembra. Esto es un secreto de alquimia que os lo digo yo ya. A partir del nigredo hemos sacado la otra fuerza. ¿Por qué? Porque básicamente estamos trabajando con las dos energías. Es como le estamos haciendo ahora al homúnculo. A los homúnculos están llenos de carga negativa y le estamos poniendo positivo porque haya negativo positivo. En el momento que juegan las dos fuerzas hay un punto de equilibrio y nace la tercera. Acordarse que en las proporciones de la divina proporción, un círculo con otro círculo, cuando se casan en proporciones que salen 3:1, hay creación. Por eso es lo famoso del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Aquí estamos haciendo lo mismo. Aquí tenemos polo negativo, ahora le estamos trabajando con polo positivo y por eso está haciendo de alcalé, de disolvente universal. La mierda y la impureza va yendo para arriba. Esto es muy importante también que lo sepáis. Entonces, pues a partir de tener macho y hembra y ponerle el punto de equilibrio, podemos hacer creación. Bueno, dicho esto, a ver qué más veo en la imagen que pueda decir. Claro. Acordarse que se puede crear entonces a partir de la espuma blanca de Afrodita. ¿Por qué? Porque es el mercurio filosofal. Cuando te hablan de la espuma blanca de Afrodita, lo que quieren es desarrollarlo en sirena. ¿Y qué tiene la sirena que está en el mar? La sirena que está en el mar siempre se ha dotado de una leche con propiedades exquisitas. Pues, si
nos hablan de leche con propiedades exquisitas, estamos hablando de una medicina de segundo orden y que sale de Afrodita, pero mira que no me lo invento así, de este orden, sale concretamente de la volatilidad, porque estos son gaviotas de Afrodita y que hay que atraparlo porque las sirenas lo están atrapando. Pues quiere decir que ahí tenemos nuestro mercurio filosofal. ¿Y qué es mercurio? Porque la sirena está en el agua. Mer significa mar, curio, que cura. Un mar que cura. ¿Por qué un mar que cura? Porque es un agua que lleva sales. Seguimos. Claro, entonces estamos diciendo que a partir de el Nigredo, a ver qué más veo en la imagen, eso que a partir del Nigredo pues hay creación. Es decir, ¿y qué es el Nigredo? El Nigredo es una tierra. ¿Y qué te está diciendo? Que Urano con Gea, que es la tierra, ¿vale?, da vida al Mercurio. Es que te lo estoy diciendo. Por otro lado, que esto es muy importante, tenemos que Paracelso había dicho que había que echar al homúnculo Mercurio. Vale. Entonces, ¿cómo podemos hacer todo esto? Esto es una nueva línea de investigación que ya adelanto yo. O sea, este vídeo es como diciéndote las proyecciones que tenemos para la siguiente toma. ¿Y qué es la siguiente? Si te está diciendo que necesitas el mercurio, una energía positiva y negativa, que se alimenten y que hayan atracción entre ellos, estamos hablando de humanos, porque alquimia hay que extrapolarlo lo que estamos haciendo. No vayas a coger mercurio filosofal de alquimia y echarlo en el huevo, que podría ser también, porque una medicina de segundo orden para proyectarlo a lo que tú veas. Se podría probar a ver qué sale, pero en principio mis intuiciones dicen que no es eso. Estamos trabajando con simiente y simiente hay que darle. ¿Quieres hacer un homúnculo, es decir, un humano en miniatura de 30 centímetros sacado de tu esperma? Pues el mercurio filosofal hay que hacerlo de tu esperma. Por eso el mercurio filosofal hay que hacerlo de tu esperma. ¿Vale? Y tienes que ponerle una fuerza positiva y negativa. Pues, a ver. Aquí lo tengo. Pues imaginamos que este es, que ya os digo que quiero, esto se llama ordeñarse, quiero llevarlo hasta arriba del todo. Fíjate, no sé si se ve. Estas son las sales y vamos a trabajar con estas sales. Entonces, si tienes el azufre, vamos a llamarlo azufre, ¿vale? Y lo tienes que casar, o tienes que hacer a partir de él el mercurio, te falta una fuerza. ¿Qué fuerza va a ser? Es decir, ¿qué es lo que creéis que tiene atracción o genera magnesia a la simiente? Os lo voy a poner muy fácil, ¿eh? Con lo que se queda preñado la simiente, más fácil imposible, que también genera una sal, como estáis viendo. Vale. Y entonces ahora la pregunta del millón. ¿Y cómo las casamos? Pues a través de lo puro. ¿Y eso qué quiere decir? Sabemos blanquear, ¿verdad? Esta sale, la blanqueamos. Esta sale, que va a ser muy fácil, la blanqueamos. ¿Qué quiere decir blanquearla? Hombre, que esto va a pasar primero las dos por una putrefacción. Es decir, hay que llevarlo a un negro. Del negro, si no somos capaces de llevarlo al negro, bueno, pues lo blanqueamos directamente, pero lo suyo es que pase por todo, porque así hay más destilaciones y es más puro todavía. Y entonces es más fácil de reconocer. Entonces, cuando se reconozcan, es decir, esto es del mismo color que esto, la juntamos, la sacamos. Pero tienen que estar blancas las dos.
Y una vez que las juntamos, saquemos de ahí nuestra leche de sirena. Y entonces la idea es de hacer otro homúnculo, otro huevo fecundado, en el que la incubación esta vez no sea el agua, sino sea el mercurio filosofal mentido y calentado en ese huevo poroso que se adquiere a él. Entonces, a partir de ahí, sí podemos crear un homúnculo. O ese es el intento o la experiencia que nosotros queremos llegar a ver si Paracelso nos quería decir esto porque son las intuiciones que tenemos. Si lo conseguimos, pues joder, señores, vamos a crear un humanoide de 30 centímetros de altura y tenemos los métodos, tenemos el mater, tenemos el contenido y tenemos ganas, que es lo más importante, de llevar estos proyectos a cabo.